Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Es la última sesión de este curso sobre nearshoring y política industrial. Y estamos muy contentos porque hemos tenido a lo largo de estas sesiones pues una serie de retroalimentaciones que nos permiten pensar que el próximo año estaremos con ustedes nuevamente con otro tipo de iniciativas académicas. Les vamos anunciando poco a poco. Creemos que independientemente de los esfuerzos del curso, hemos generado un diálogo con las contrapartes, con ustedes, que nos dan pauta de identificar algunas oportunidades que se tiene en el tema de la política industrial, la relocalización de las inversiones y, por supuesto, la diversificación comercial del país. Por lo tanto, pues la División de Estudios sobre el Desarrollo que dirige nuestro colega, el doctor Rodrigo Alipat, estamos por sacar el próximo año una serie de instrumentos que pretenden, ya desde una perspectiva más formal, más de largo plazo, establecer las especializaciones en estos cursos. Uno de ellos es el diplomado en diversificación comercial, nearshoring y política industrial, que ya en enero le estaremos dando los pormenores, y otro en industrias creativas, sobre todo este tema que a veces no entendemos de los fenómenos musicales, que no son fenómenos musicales, sino son una serie de estrategias de política internacional, política suave, que permite desarrollar ecosistemas de negocios y ecosistemas de desarrollo económico. Eso también lo vamos a hacer. Y también le permito hacer un anuncio, previo a dar la palabra al doctor y presentarlo. El 21 de enero tenemos un seminario. ¿Y por qué dicen ustedes el 21 de enero? Porque el 20 entra el señor Trump y el 21 de enero están cordialmente invitados a participar en el seminario denominado México, con o sin Temec. Y ahí vamos a hacer la presentación de un instrumento que hemos desarrollado en la división, que es DataCide, un instrumento de inteligencia artificial auxiliado con una serie de bases de datos que les van a ayudar a ustedes a buscar información económica, científica y hacer proyecciones económicas sobre las relaciones de México con el mundo. Ese mismo día vamos a presentar estudios que se están desarrollando sobre el impacto del TEMEC si es que se dan un 25% de aranceles, cuál va a ser la estrategia que deberíamos de seguir en el caso de China, ese desacoplamiento, y eso tiene que ver con política industrial. Ese día lo discutiremos. Estamos haciendo las invitaciones formales para ver si la gente de la Secretaría de Economía nos acompaña. Vamos a invitar también a gente especializada en el medio y también esperamos que las embajadas de Estados Unidos y Canadá estén con nosotros. Bueno, entonces en su momento les haremos llegar la invitación. Más tarde estará nuestro director para hacer el cierre, dar unas palabras, pero mientras eso sucede, les quiero presentar a nuestro querido colega, el doctor Rodrigo Alipat, quien es un mexicano, un joven talentoso, es una persona que desde muy joven tuvo la inquietud de desarrollar estudios de política industrial, es de los pocos especialistas que tenemos en política industrial, licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en economía por la UNAM y doctor en economía. Está a cargo de la División de Estudios sobre el Desarrollo del CIDE y ha hecho un trabajo formidable en el contexto de los estudios de prospectiva. Hoy nos va a hablar de eso, nos va a dar una cátedra sobre qué es la política industrial, sus implicaciones y sobre todo esta aproximación metodológica. Doctor, le damos la bienvenida, muchísimas gracias, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Adolfo. Un reconocimiento para este curso que sin duda ha sido muy exitoso, muy bueno, y creo que ha contribuido a la parte de difusión y divulgación, que es un tema que a mí me tocó dedicarme a política industrial hace no muchos años, cuando era un tema tabú, pero ya empezaba a dejar de serlo. Sin embargo, la política industrial es un tema que existe desde los 1600, 1500, ya había política industrial. A partir de 1960 ya se vuelve un tema tabú, y fue un tema tabú que quienes se dedicaron a trabajarlo, pues tuvieron que estar remando mucho contracorriente. Una de esas personas en México que lo trabajaron fue el doctor José Romero, de quien le he aprendido mucho, y quien se dedicó a fomentar la política industrial cuando era algo prohibido. Recordamos la idea de la mejor política industrial es la que no existe.
y el mercado solito va a arreglar todo. Y bajo esa idea, pues crecimos y quien se atrevió a opinar lo contrario, pues resultaba que estaba en un error. Saludo a algunos conocidos que me da gusto ver y encontrar. Y vamos a trabajar el día de hoy un tema que se llama la política industrial como motor del desarrollo de la economía mexicana. Vamos a trabajar este documento, el cual es resultado de un grupo de trabajo de política industrial que existe en la división, del cual pues ya mis compañeros han presentado parte de esos temas, la doctora Maritza Villalpando, el doctor Marco Márquez, el doctor Oscar García, que estará por presentar, un servidor, y el doctor Carlos Reyes, que también trabajó en esa parte y que ahorita está justamente en lo de DataCide. Bueno, este es el documento y vamos a empezar. Vamos a hacer un breve planteamiento. Ahí está. Vamos a ver modelo de perspectiva de industrialización y la política industrial como instrumento de política económica. En primer lugar, pues México en el contexto del nearshoring tiene la oportunidad de promover políticas de desarrollo. Esto no es nada nuevo. Ya en el 94 tuvimos la oportunidad de hacerlo. En los 80s, en los 70s tuvimos el boom petrolero y la oportunidad de administrar la abundancia. En los 60s tuvimos el milagro mexicano. En los 40 tuvimos la época del cine de oro, que estuvo acompañada del boom de las manufacturas. Y así, cada 20, 30 años, México tiene una gran oportunidad de desarrollarse, de aprovechar el crecimiento. Sin embargo, en todas esas oportunidades hay una constante. La oportunidad es del exterior y nunca se logra un crecimiento de largo plazo. De nada le sirve a una economía crecer al 10% si solo lo hace una vez en la década. De nada le sirve a una economía crecer 2, 3 años seguidos. Para que una economía logre el crecimiento de largo plazo se requiere un crecimiento de por lo menos 10 años. Es decir, un crecimiento de largo plazo. Esto solo se puede lograr cuando se aprovechan las condiciones externas y se aplican en el largo plazo. Es decir, se generan conglomerados de empresas nacionales que generen una estructura y un tejido productivo, de tal forma que se aproveche experiencia y recursos para fomentar la innovación y el desarrollo de las industrias nacionales. La oportunidad del exterior siempre va a haber. Hoy la que está ahorita es la del nearshoring. Mañana va a haber otra, sí, pero de nada sirve si no se aprovecha. Ahora, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo le hacemos para aprovechar o cómo se vería una política industrial exitosa? Aquí les comparto el código QR de un documento que habla un poco sobre ese tema de economías emergentes. ¿Cuál es la diferencia entre una economía emergente exitosa, una economía emergente no exitosa? Todos podemos pensar en una economía emergente exitosa, puede ser Corea. Todos pensamos en una economía emergente no exitosa o estancada, como la mexicana. ¿Cómo se vería en una gráfica una política industrial exitosa? Así. Tenemos por un lado, ya me fui al final. Y así se ve. Podemos regresar a la diapositiva 3. Es tan efímera y veraz y rápida la oportunidad que pasa volando. Un poco más, un poco más, un poco más. Ahí está. Adelante. Esto era Corea. Esto era Singapur. Esto era México. Ajá. En términos de PIB, éramos más grandes que Corea. Y teníamos una balanza comercial negativa, pero no tan mala como la de Corea o la de Singapur. ¿Qué significa tener una balanza comercial positiva, negativa, superavitaria o deficitaria? El pensamiento neoclásico nos decía, el comercio internacional es un juego de suma cero. Da igual si eres superavitario o deficitario. Lo importante es estar en el comercio. Sin embargo,
Lo que no nos decían era que los países desarrollados y los países ricos son superavitarios, con el caso excepcional de Estados Unidos, que controla la moneda, pero la gran mayoría de los países ricos son superavitarios y prácticamente se dedican a exportar sus productos a todo el mundo. Los países estancados o los que no se desarrollan son aquellos que no producen, son aquellos que tienen una balanza de cuenta corriente o una balanza comercial negativa. Me dirán ustedes, oye, México exporta muchísimo. Sí, somos líderes en exportación de refrigeradores, de autos, de muchos electrodomésticos, eléctricos y electrónicos. Pero ¿cuántos de esos son empresas nacionales? ¿Cuántas de esas son empresas que innovan en eso? ¿Cuántas de esas son empresas que fomentan un conglomerado nacional? Muy pocas. Y más importante, ¿cuántas de esas empresas exportan productos que importaron? Es decir, el año pasado, estaba en una reunión de empresarios y decían que una llantera muy famosa había desarrollado para los vehículos en México, para vehículos inteligentes, sensores de movimiento y de análisis del terreno. ¿Por qué? Cuando nosotros manejamos un vehículo, mantenemos una velocidad. Esa velocidad se va a regular en función del terreno. Si está lloviendo o si está húmedo, vamos a bajar la velocidad. Si está seco, podríamos subir la velocidad. Si el terreno es piedroso, bajamos la velocidad incluso aún más. Esa sensibilidad la sabemos nosotros al sentir el movimiento del vehículo. La inteligencia artificial necesita un sensor que detecte ese terreno y ajuste la velocidad del mismo. Esta llantera se le puso esos sensores al vehículo, a sus llantas, y de esa manera le manda información a la computadora del coche para realizar esa tarea. Esas llantas las exporta a México, las exporta en León. Eso me puso muy contento. ¿Qué pasó después? La llanta viene de Italia y el microchip viene de Corea. Aquí los ensamblamos y los mandamos a Estados Unidos. Ya no me motivó tanto eso porque básicamente era exportar importaciones. Cuando un país, a lo largo del tiempo y después de implementar una política industrial, comienza a exportar y a aumentar su nivel de producción de valor agregado, lo que va a tener en el tiempo es una mayor producción manufacturera, como lo hace Corea o como lo tiene Singapur, un saldo de balanza de cuenta corriente positivo y un PIB mayor. Ya no puse el indicador de condiciones de vida, pero sabemos muy bien cuál es la diferencia entre vivir en Corea, Singapur o México. Entonces, ¿cómo se ve en el tiempo una política industrial exitosa? Cuando un país desarrolla su sector manufacturero, cuando un país tiene saldos positivos de cuenta corriente y cuando un país tiene un mayor PIB per cápita. ¿De acuerdo? No hay otra forma, es la única y es la que han seguido todos los países. China, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, por algo está bloqueando Alemania el ingreso del nearshoring, no es más que decir sustitución de importaciones. Pero para que no nos veamos viejos, le ponemos un nombre actual y es básicamente lo mismo. Cerramos nuestro mercado, exportamos y producimos lo que nosotros tenemos. Ahora, vamos a la siguiente. ¿Cómo nos ha ido a nosotros? En ese sentido, este es un documento muy bueno del doctor José Romero, el director general del centro, donde nos habla de cómo fue la herencia del experimento neoliberal. Este documento nos permite entender qué fue lo que pasó en México. Vamos a pasar al siguiente. Y a grandes rasgos, pues bueno, el Telecán, Temec, mañana TMU, o no sabemos cómo le vamos a poner, supuso la entrada de un modelo de crecimiento liderado por exportaciones. Ahí va bien, eso es bueno. Lo que no nos dijeron es que íbamos a importar. Se presumía que la instalación de empresas extranjeras con objetivos de exportación fueran capaces de detonar el crecimiento de la economía. Eso nos dijeron que iba a pasar.
Hoy en día México tiene un fuerte papel como país ensamblador, pero no tenemos niveles de innovación. De hecho, hoy es motivo de orgullo que un mexicano se vaya a un centro de investigación en el extranjero. Eso a nivel personal e individual es bueno, pero a nivel colectivo significa que la innovación y las aportaciones científicas de esta persona no van a quedarse en México, no van a detonar un entramado en México. Nos va a tocar poder importar los bienes que se produzcan o los beneficios de esa tecnología. Pero el entramado y el tejido de innovación no se va a quedar en México. Lo que se decía era que, bueno, poco a poco íbamos a converger, y hoy lo que se dice es que se busca lograr el desarrollo económico a partir de promover actividades de mayor valor agregado en las cadenas globales de valor. Esa es una frase muy bonita, la integración comercial, la globalización, incorporarse a las cadenas globales de valor, pero en el fondo no es más que lo mismo, importar y exportar. Y esperar a que desde fuera venga el desarrollo. ¿Qué es lo que debemos de pensar? Debemos de pensar cadenas globales, cadenas locales de valor. Cómo detonar el tejido productivo interno. Ahora, dentro de esta experiencia neoliberal, bueno, pues de esta experiencia, pues tuvimos ese entorno. Nos dijeron que íbamos a ser un país desarrollado, bastaba confirmar el Tratado de Libre Comercio para lograr todos estos puntos, y una vez que los lográramos íbamos a ser desarrollados. Pero bueno, eso no sucedió. Sin embargo, en la región sí hubo ciertos avances, no en México, pero en la región. El contenido de valor agregado regional en América del Norte pues está casi en el 80%, en eléctrica y electrónica está en 60-70%, si aquí no me falla es maquinaria y equipo, el del 80%, equipo eléctrico, farmacéutico y químico. Ha ido bajando, sí, la situación ha ido empeorando, sí, pero en la región se sigue produciendo, se sigue generando valor agregado, pero México no lo está haciendo. Por otro lado, a pesar de todas esas condiciones, México tuvo este comportamiento a lo largo del 94 para acá. Nos dijeron, vamos a converger a las tasas de crecimiento de Estados Unidos. Prácticamente firmando ese acuerdo, íbamos a ser como Estados Unidos. Para que eso sucediera, México tenía que tener tasas de crecimiento superiores al 5% sostenidas en el largo plazo, de tal manera que alcanzáramos los niveles de vida y el nivel de producción de Estados Unidos. Lo que sucedió fue lo contrario. La tendencia fue negativa. Y además de eso, siempre estuvimos en condiciones de shock externos. Es decir, siempre estuvimos beneficiándonos de lo que pasa afuera, pero padeciendo lo que pasa afuera. Entonces nuestra economía básicamente se volvió un barco a la deriva de lo que pasaba afuera. No se logró ese crecimiento, no se lograron esas tasas, no se logró esa convergencia al desarrollo que iba a suceder. En términos de cambio técnico, de innovación, para medirla de alguna manera, vamos a suponer que México y la innovación de México es igual a 1. Por ejemplo, en un examen, que creo que van a hacer al final de este curso, de este día, un alumno saca 10. ¿Cómo les va al resto de los alumnos en función de ese alumno? Los que les ha ido mejor van a sacar 11, 12, 13, los que les ha ido peor van a sacar 9, 8, 7. Si suponemos que a México obtuvo 10 en la tasa de innovación en un periodo amplio, pues vemos que otros países, China, India, Estados Unidos, Brasil, Turquía, Polonia, Ecuador, Paraguay, les fue mucho mejor. Es decir, sí, me parece que sí es India, es Taiwán, y este es Corea del Sur. Taiwán y Corea del Sur. Estados Unidos, Brasil, Turquía, China, Polonia, Ecuador. ¿Qué es lo que sucede? La apertura comercial, la llegada de nuevas empresas, el aumento de las exportaciones y la colocación de transnacionales no se tradujo en innovación. ¿Por qué? Porque las empresas no innovan en los países donde producen. Las empresas innovan donde está su matriz, en sus centros productivos.
¿De acuerdo? Tesla no innova en México, no innova en sus filiales. Tesla innova en Texas, en California. Microsoft no va a innovar fuera de sus matrices. ¿Por qué? Por una serie de protecciones. China no produce en el resto del mundo e innova en el resto del mundo. China produce en el resto del mundo, pero innova en China. ¿De acuerdo? Las empresas innovan donde está su matriz. Y eso lo demuestra. Entonces, todo ese ejercicio de apertura comercial, todo ese ejercicio de atraer empresas extranjeras, todo ese ejercicio de incluirse en un mundo globalizado, pues no se tradujo en resultados concretos. Ahora, esto no significa, y siempre lo han dicho los expertos en política industrial, que México se tiene que cerrar, que no debe de haber inversión extranjera, que no deben de haber empresas, que no. Eso no significa. Lo que significa es que hay que hacerlo de manera inteligente. China se abrió a las empresas extranjeras, China se abrió a la inversión extranjera, Corea del Sur lo hizo, Taiwán lo hizo, Turquía lo hizo, Brasil lo hizo, todos los países lo han hecho. La pregunta no está en si hacerlo o no hacerlo, si hay que hacerlo, no hay otra posición. El punto es cómo hacerlo, cómo aprovechar esos intercambios. Prácticamente, después de este resultado, lo primero es qué nos falló, antes de preguntarnos cómo aprovecharlo. ¿Qué nos falló? Se nos olvidó el nacionalismo, se nos olvidó que somos mexicanos, se nos olvidó priorizarnos por encima de los demás. Si ustedes saben un billete de $1, ¿qué dice? God we trust. Exactamente, confían en Dios. Y además están 100% seguros que son el pueblo elegido de Dios. Eso es nacionalismo. Los japoneses tienen también un nacionalismo hipermarcado. Los chinos también. Prácticamente los países desarrollados, los países ricos, tienen ese nacionalismo. A nosotros se nos olvidó. Nosotros creemos que por estudiar en el extranjero vas a tener más habilidades que alguien que estudie en México. Nosotros creemos que alguien que viene del extranjero lo hace mejor que nosotros. Sin embargo, ahora que lo vemos en ese punto, decimos sí, pero nosotros también en nuestro entorno lo hacemos. Hagamos una breve pausa y veamos de qué estamos rodeados nosotros. ¿Cuántos productos mexicanos tenemos ahorita? El celular no lo es. La ropa probablemente no lo sea. Los productos en los que estamos no lo son. Prácticamente estamos rodeados de importaciones y nosotros consumimos importaciones. Sabemos que es Amazon, sabemos que es Mercado Libre, incluso preferimos Amazon que Mercado Libre. Y en todo ese entorno, lo que estamos haciendo es deteriorar ese sistema, destruir ese tejido productivo, y cuando lo hacemos, pues justo empieza a pasar eso. Decimos, ¿sabes qué? Esta agua es mejor la importada, este producto es mejor el importado, empieza a ser más barato y se nos va olvidando. La demanda de importaciones en México en productos intermedios está en casi 0.6. O sea, de cada producto mexicano que se produce, $1, $100, 60 son extranjeros. Sí se maquila, se produce y se hace, pero son productos extranjeros. En bienes de consumo es una situación similar y en bienes de capital es una situación similar. ¿Qué nos falló? Se nos olvidó dejar de importar. Se nos olvidó dejar de producir en México. Se nos olvidó esa parte de apostar por las empresas nacionales. Vamos a lo que sigue. Bueno, al menos no dice Made in Mexico. ¿Qué podemos hacer? Aquí creo que no se puso a ver. No podemos hacer nada. Ahí déjala. Atrás. Atrás. Uno atrás. Ahí. ¿Qué nos falló? ¿Qué podemos hacer? Pues, no, a ver, déjame ver. Si quieres, es esta.
Vamos a ver brevemente esta de la estructura productiva, lo que venimos hablando. 3 industrias clave: construcción de obra de ingeniería civil, fabricación de maquinaria y equipos, fabricación de productos metálicos. Esta es la tasa de crecimiento en cada sexenio. Lo que vemos es que construcción de obra civil empezó a crecer, pero se estancó a partir del 2006, 2006, 2012, 2012, 2018. La fabricación de maquinaria y equipo fue a la baja. Así se ven las importaciones. El tejido productivo se empieza a destruir y con ello la falta de empleo, la falta de innovación, la falta de corporativos. Ya a partir de 2019-23 empezó a crecer un poco. Lo mismo pasó con fabricación de productos metálicos. Iba bien, se cayó. ¿De acuerdo? Así se ven las importaciones. ¿Cómo se ven las importaciones en el día a día? Cierre de empresas, falta de empleo, informalidad. ¿Qué pasa para que eso suceda? Se caen las tasas de crecimiento. ¿Qué pasa para que se caigan las tasas de crecimiento? Optamos por importar. Preferimos productos importados. Ahora sí, ¿qué podemos hacer? Esa es una gran pregunta. No hay respuesta todavía. Sabemos que otros ya lo hicieron. No podemos hacer lo que otros ya hicieron porque el contexto es diferente. No podemos decirle a China, oye, a ver, chinos, ¿cómo lo hicieron ustedes? Nosotros lo vamos a hacer. No, si lo hiciéramos no nos va a salir. Afortunadamente, en el CIDE ya estamos trabajando en él. No en encontrar la respuesta, pero sí en ir en busca de la respuesta. Este es un seminario que organizamos a propósito de los 50 años del CIDE. Nos acompañaron 2 profesores extranjeros. Uno de España, el profesor Manuel Cardenet, que hoy se encarga de atender asuntos de política industrial en Medio Oriente, y Antonio Andrioni, que hace 15 días me escribió diciéndome que está encargado de la política industrial de Sudáfrica. A partir de ello estamos buscando algunas respuestas. También tenemos, y en este seminario tuvimos la presencia de cerca de 50 expositores de distintas universidades mexicanas. Y el próximo año vamos a tener un libro a propósito de los 50 años con algunas respuestas. Ahí no se acaba lo que ha hecho el CIDE. ¿Qué más hemos hecho? Bueno, desde el CIDE tenemos 4 aportaciones. Análisis de sectores productivos, no, sí. Vamos a regresarnos a la que estaba. Análisis de sectores productivos, diagnóstico de condiciones macroeconómicas y sectoriales, generación y monitoreo de indicadores de desempeño y análisis de economía regional. Varios de los expertos en estos temas ya presentaron en este curso. Si quieren más información acerca de la división, en este código está la página con el acceso a la división, los profesores que conforman esta división, que conformamos la división, y nosotros podemos hacer esto. Entender los sectores productivos, cuáles son más eficientes, cuáles son menos eficientes, cuáles son más convenientes. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Diagnosticar cuáles son las condiciones macroeconómicas desde un enfoque de política industrial. Las condiciones macroeconómicas pueden ser unas desde un enfoque fiscal, desde un enfoque monetario, desde un enfoque de política industrial también son diferentes. Entender y monitorear el desempeño productivo de los sectores de la economía. ¿De acuerdo? Sí, todos coincidimos en algo. Hay que producir microchips porque los microchips se demandan mucho y hay que hacerlos. Sí. Pero producir un microchip de los que se demandan y tienen mucho valor no es algo que hagamos mañana. Y no es algo que digas, oye, voy a pedir en Amazon la fábrica, me va a llegar y adapto una nave industrial y ahí lo hago. Ahora, el mundo no son nada más microchips. Hay otro tipo de actividades. Lo debí de haber puesto, pero no lo puse. Hay un área muy interesante que son los superfoods, por ejemplo. Los superfoods todos los conocemos. A veces gastamos nuestro dinero en productos orgánicos que nadie nos dice por qué son, que los hace orgánicos y de los cuales nos juran que tiene propiedades en la salud muy positivas, que no están demostradas tampoco, pero que si los consumimos nos va a ir mejor.
¿qué hacemos? Los compramos y pagamos un sobreprecio. Y si nos los venden en un tarrito en forma de crema, pagamos más. Ese es un sector productivo que tiene mucho potencial. ¿Por qué? Porque ha llevado precios de productos que antes eran baratos, como el nopal, como el arándano, como el chayote, que llegó a los 200 pesos al año, este semestre, a valores increíblemente altos. Y si los compras en forma de producto, tiene un mayor valor agregado. Es decir, sí, los microchips hay un mundo muy interesante, pero si México produce nopales y los productos de nopal se están pagando a precios altísimos, pues tenemos un espacio de negocio muy importante y un espacio de industrialización muy fuerte, donde podríamos dejar de estar exportando arándanos y dejar de estar exportando aguacates y dejar de estar exportando nopales para exportar productos derivados que paradójicamente compramos del exterior. Entonces la política industrial no se va a acotar solamente a 3 productos. En el CIDE analizamos todos los sectores productivos, la gran mayoría, y tratamos de entender cómo los analizamos o qué hacemos para analizarlos. Bueno, los analizamos porque creemos que es importante promover industrias estratégicas. Una industria estratégica es aquella que tiene mayores posibilidades de éxito, que se fortalece institucionalmente y que impulsa otras actividades estratégicas. Ahorita lo vamos a ver. Una industria útil es aquella que tiene encadenamientos internos. Ajá. Vamos a poner ahí un ejemplo. Exportar petróleo es bueno. ¿Por qué? Porque nos da una divisa, tiene un precio alto y genera valor. Pero exportar petróleo crudo, lo único que hace es romper una cadena productiva. Si en lugar de exportar petróleo, exportáramos gasolina, entonces detonamos la extracción de petróleo, generamos empleo ahí, pero también generamos empleo en la producción y transformación de petróleo en gasolina. Y generamos empleo en la exportación de esos productos. ¿Qué es lo que sucede? A eso se le llaman encadenamientos. Imaginemos este caso. ¿Qué se necesita para producir una varilla de acero? Para producir una varilla de acero se requiere mineral de hierro, sacar el mineral de hierro, después fundirlo en un horno, transformarlo en el horno y después venderlo. Todo eso genera empleo. Si solo exportamos mineral de hierro, solamente estamos detonando un área, ¿de acuerdo? Eso también pasa con la maquila y es el problema de la maquila. Sí, producimos y exportamos refrigeradores, por ejemplo, pero todos los componentes del refrigerador los importamos. Entonces todo ese empleo se genera en otro lado. Y nosotros al exportarlo, estamos exportando importaciones. Necesitamos encargarnos de sectores productivos que generen empleo hacia atrás, aguas atrás, se le llama en el argot de las cámaras industriales, y aguas adelante, es decir, que genere empleo hacia adelante y hacia atrás. Cuando apoyas industrias que tienen esta característica, no solamente fomentas un sector, fomentas todos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo medimos esto? Nosotros consideramos, y en el documento que estaba al inicio, hicimos una evaluación para 4 industrias: eléctrica y electrónica, farmacéutica, metalmecánica y petroquímica. Y nos preguntamos, ¿qué pasaría si fomentamos estas 4 industrias? Pero no nos preguntamos qué pasaría en esas industrias, ni qué pasaría en el PIB. ¿Qué pasaría en toda la economía? Todos los sectores que están sirviendo de proveedores a estas industrias, ¿cómo se beneficiarían? Todos los sectores que estas industrias son proveedores, ¿cómo se beneficiarían? Y como en el CIDE nos especializamos en ser cuantitativos, lo medimos con números, ¿de acuerdo? Básicamente lo que acabo de hablar es fabricación de productos farmacéuticos, tiene hacia adelante hospitales generales, ¿de acuerdo? Y farmacias. Y hacia atrás, generación, transmisión y distribución y comercialización de energía eléctrica y molina de granos y semillas. Todo esto lo hacemos con una matriz insumo-productos. Si nosotros apoyamos este sector se beneficia. Y este sector deja de importar, deja de tener importaciones. ¿De acuerdo? Vamos a poner los 4, vamos a analizar todas esas industrias y vamos a ver qué sucede.
Para poderlo hacer, en el CIDE desarrollamos, ya tengo hambre, un modelo de política industrial para el desarrollo económico, modelo aplicado de política industrial para el desarrollo económico. Esta es una parte técnica, pero tenemos información de 2023, el año pasado, y esta es más porque nos gusta ser académicos, entonces lo publicamos y hacemos ahí una serie de estudios. Pero ¿qué es lo que hace este modelo? Nosotros le decimos, los sectores clave son estos. Los sectores donde está encadenado son estos, lo que dijimos ahorita. Mineral de hierro, el sector clave es la producción de acero, y los sectores beneficiados, la automotriz, ¿no? Y desarrollamos toda la cadena. De ahí simulamos qué pasa si fomentamos el 10% de producción en ese sector, o le damos un incentivo. Desarrollamos el modelo y obtenemos algunos resultados. ¿Qué resultados relevantes encontramos? De los sectores que vimos, con política industrial aplicada a esos 4 sectores, podemos alcanzar tasas de crecimiento del PIB del 6.5%. ¿De acuerdo? Sin aplicar política industrial, como fue en los años 90, pues tenemos tasas del 1.3%, que es más o menos lo que vimos en la tasa de crecimiento histórica del PIB. Esto suena bien, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque el pronóstico del PIB a veces sirve, a veces no atina, es muy alto. Pero ¿qué sí es beneficioso para convencer a los policymakers, a los hacedores de política pública? Los empleos potenciales que se pueden generar. ¿De acuerdo? Lo podemos calcular. Y entonces podemos decir, oye, si tú fomentas esta cadena productiva, donde en el centro hay una empresa, hay una industria que tiene muchos encadenamientos, vas a generar 500, 600 mil empleos, ¿de acuerdo? Pero no los vas a generar porque los subsidies, sino porque de producir una tonelada de varillas genera tantos empleos hacia atrás y tantos empleos hacia adelante. El hacedor de política pública o el responsable de la política pública, en ese sentido va a decir, pues eso está bien, pero cuesta dinero. ¿Cuánto hay que meter de dinero para desarrollar esa industria? Mucho. Pero hay una ventaja. A partir de este modelo que tenemos, podemos calcular una recaudación potencial. Cuando una empresa se crea o cuando una industria crece, pasan 2 cosas. Se generan empleos. Todos muy contentos. Cuando recibimos nuestro recibo de nómina, vemos un rubro que dice ISR y lo tenemos que pagar. Cuando vamos a comprar algo, vemos algo que dice IVA y lo tenemos que pagar. Si nos lo suben, nos enojamos. Y si nos lo bajan, estamos soñando. Entonces, ¿cómo se puede incrementar la recaudación fiscal? Generando más empleos. ¿Cuánto dinero genera cada empleo? Pues el 15% del ingreso. El 30% de ese ingreso. Bueno, del 2 al 30%. Si nosotros multiplicamos los salarios generados por el salario mensual y lo multiplicamos por la tasa de ISR, tenemos la recaudación fiscal potencial, pero solo por razones de salario. También se generan ganancias para las empresas. Esas ganancias se multiplica por la recaudación promedio, la tasa de recaudación promedio, y nos da la recaudación potencial. Entonces tenemos en un espectro de un periodo de tiempo, ¿cuánto dinero puede recuperar la hacienda pública de impulsar un sector productivo? Pero no por impulsar ese sector, sino por toda la economía. ¿De acuerdo? Tanto los empleos indirectos como los directos. Y entonces tenemos una herramienta cuantitativa para demostrar la importancia de fomentar un sector productivo y saber cómo analizarlo. Esto para 4 industrias es útil, pero lo podemos hacer hasta para calcular cuántos empleos y cuál es la recaudación potencial fiscal si se abren más OXXOs, si se desarrolla una cadena completa, si se desarrolla un sector productivo específico. Si se abren más OXXOs, se le llama clase de actividad económica de acuerdo al CIAN, a 6 dígitos. Lo podemos calcular.
Si se desarrolla el sector manufacturero, estamos hablando de 3 dígitos del CIAN, lo podemos calcular. Oye, me interesa entender cuál es el efecto en la economía si se abren más restaurantes de comida rápida y cuál es el efecto en los productores agrícolas. Lo podemos calcular. Me interesa conocer el análisis de las industrias creativas. También lo podemos conocer. ¿Cuál va a ser su efecto en la economía? ¿Cuál va a ser su efecto en los empleos? ¿Cuál es la recaudación potencial fiscal esperada? ¿Cuáles son las potenciales recaudaciones a 5 años, a 6 años, a 12 años, a 1 año? ¿De acuerdo? Y es algo que nos encanta en el CIDE, hacer modelos y demostrarlos. Por eso también tenemos Data CIDE. Adelante. Una duda rápida. Cuando aquí se menciona que con política industrial estamos entendiendo, por ejemplo, subsidios, o no necesariamente, o ¿qué entendemos? Subsidios principalmente, aunque no son los únicos. Hacia el final vamos a ver esa parte. A veces sí son importantes los subsidios, pero incluso hasta modificar la propensión a importar de las empresas ayuda mucho. Conectar al proveedor con el productor. Y esa parte a veces en México tenemos proveedores que pueden atender industrias, pero la empresa ya llega con la cadena establecida. Entonces dice, pues mi proveedor viene de Asia. Y entonces yo me voy a enfocar en traer el producto de Asia y exportarlo. Cuando eso sucede, el productor local cierra. Pero si en lugar de eso se le ofrece al proveedor local la oportunidad de ser proveedor en una cadena local de valor, entonces sí se genera se puede detonar. Aunque también lo principal son subsidios, pero vemos que los subsidios se van a poder reintegrar a la economía. ¿De acuerdo? Y esa tasa de crecimiento es a 6 años, es decir, de que se incremente la política, en 6 años ya podemos tener una tasa de crecimiento de 6,5%. Sí, anual. Sí, sí. Y si nosotros, este es un poco ambicioso porque tiene 4 sectores, ¿no? Y estamos hablando de una política nacional. Podemos analizarla de manera específica para una línea, pero sí realmente los países que se han desarrollado ha sido por fomentar su sector manufacturero. ¿Verdad? México le tomó, ese está en el primero que les mostré, en el de economías emergentes, en cuánto tiempo triplican su tasa de su ingreso per cápita. A China le tomó cerca de 15 años, 10 años, triplicar su ingreso nacional. ¿Verdad? Los países cuando aplican política industrial rápidamente incrementan sus ingresos. Cuando no la implementan les toma muchos años. Pero la realidad, ¿mandé? ¿Corea del Sur entra en esta dinámica? Sí, sí, también. De hecho, son resultados muy rápidos en términos de 6, 12, 15 años. Implementarla es lo que cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque ahí nada más lo vemos en el nearshoring. O sea, del nearshoring se habla desde el 2020. Ya pasaron 4 años y seguimos hablando de él. Pero efectos concretos todavía no hemos visto. ¿De acuerdo? Pero realmente sí 6 años es una temporalidad ad hoc para lograr tasas de crecimiento de ese tipo. Justo la pregunta, ¿qué tipos de política industrial podemos implementar? Aquí hay algunas acciones específicas. Las primeras son, bueno, inversión en infraestructura para el desarrollo de industrias específicas, promoción de conglomerados nacionales. Ese es un punto importante. Traer a Tesla a Nuevo León no es política industrial. Que BYD se instale no es política industrial. Política industrial es fomentar el desarrollo de una empresa que genere un conglomerado nacional y que genere cadenas de proveeduría local. Eso sí es política industrial. Desarrollo de una plataforma nacional de innovación entre centros de investigación y empresas. Garantizar la competencia en el mercado interno, evitando la entrada de productos en condiciones de competencia desleal, que básicamente estamos hablando de lo que le pasó a la industria textil, lo que le está pasando a la industria siderúrgica, lo que le está pasando a la industria del mueble. Inversión en infraestructura para el desarrollo, apoyos fiscales a la inversión y reinversión en proyectos de innovación de empresas de capital nacional. Este es un eje central. Sí, apoyos fiscales, pero ¿para qué? ¿De acuerdo? Y ya vimos que sí tienen beneficios.
formación técnica especializada en México e incentivar la formación de empresarios mexicanos que promuevan inversiones en el sector manufacturero. Este punto también es muy importante. Los empresarios mexicanos son muy importantes y el empresario nacional, desde el punto de vista teórico, es muy importante para el desarrollo de un país. Pero hay una diferencia, lo dice Schumpeter. No es lo mismo el empresario que el rentista. El rentista se disfraza de empresario, pero un empresario es aquel que invierte en sectores manufactureros, que gasta en innovación y que genera tecnología. Un rentista es aquel que recibe ingresos por sus ingresos. Esa es la gran diferencia entre apoyar a un empresario y apoyar a un rentista. Bueno, ¿cómo especializarse en este tema? Aquí hago un comercial porque en la ADEF tenemos muchas ganas de crecer, pero somos muy poquitos, entonces nos esforzamos mucho. Tenemos una maestría en desarrollo económico, la cual tiene un campo de especialización en política industrial. Estamos ahorita con nuestra convocatoria 2025, entonces si les interesa, pueden especializarse ahí. No hay muchas en México. También están los diplomados y cursos que son excelentes. Y bueno, pues con esto concluyo mi presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Pues interesante el tema de la política industrial. Son una de las principales líneas de investigación que estamos generando. Pues es una preocupación de nuestro director establecer esta línea de acción, apoyar, y gran parte de los objetivos de este curso es precisamente acercarnos a los tomadores de decisiones para que vean qué estamos haciendo en el CIDE, que vean qué están haciendo nuestros investigadores y de alguna manera contribuir a que esto cambie. Tenemos tiempo para unas preguntas, tenemos preguntas, comentarios, y si no, bueno, tenemos dos, tres, cuatro, y no sé si en línea tenemos. Vamos con estas cuatro y le damos oportunidad después a nuestro siguiente ponente, a Oscar, que también nos va a hablar sobre el tema. Adelante, por favor, tenemos la primera pregunta. Doctor, me quería preguntarle, en el balance entonces de estos 30 años, Telecán Temec ha resultado más perjudicial para la política industrial, y me interesa, por ejemplo, saber por qué hubo una caída en la gráfica que estaba en 2013 de esta fabricación y gestión de manufacturas. Algo pasó ahí, porque a partir del 2013 es cuando se declive, pero antes sí hubo todavía centros de producción y manufacturas y su balance. Sí. ¿Una? Okay. Sí, una. Vamos una para que... Se está por publicar un artículo que es interesante sobre todo lo que trabajo es política industrial. ¿Cómo entender la migración desde el punto de vista del Telecán? Abrimos el mercado, nos llenamos de productos agrícolas, la demanda de productos agrícolas en el campo se redujo, pues empezó a haber desempleo, movilidad y migración a Estados Unidos. Ese por sí solo ya es un ejemplo, ¿no? Sí ha tenido, el comercio entre México y Estados Unidos ya existía desde antes del Telecán. El problema del Telecán es que nos puso una camisa de fuerza, donde nos dijimos, ¿sabes qué? Ya no podemos apoyar empresas nacionales, ya no podemos hacer acuerdos con países que no sean capitalistas, ya no podemos generar ciertas inversiones que sí se pueden generar fuera de un tratado. Ahora nosotros pensamos que el comercio de México y Estados Unidos se acaba con el Telecán. Pues la realidad es que siempre ha existido. El intercambio comercial entre ambos países existe y existirá con o sin acuerdo, porque somos vecinos y porque ambos dependemos de los dos. El problema es que nos generó una camisa de fuerza. En términos de manufactura, pues lo que sucedió fue un deterioramiento de las cadenas productivas locales y también un emergimiento de China como un país exportador. En la medida que China emerge como un país exportador, empieza a ser proveedor de los países desarrollados, principalmente de Estados Unidos, donde México era un exportador. Y también empieza a inundar el mercado mexicano. Entonces, eso va generando esas tasas de crecimiento negativas o la desaceleración de la tasa de crecimiento en el sector manufacturero. Por ejemplo, no sé si es más difícil encontrar una aguja en un pajar o zapatos de piel de león en León. Y ya la mayoría son chinos, entonces eso empieza a pasar.
Muy bien, gracias. Teníamos a una compañera por acá. Bueno, teníamos a... Sí, adelante, por favor. ¿Yo? Sí. Ay, hola, muchísimas gracias. Realmente, mi pregunta es, ¿qué opinas? ¿Qué opina usted? Opinas. Respecto, gracias. O sea, el tema de la política industrial, digo, ya lo comentamos, pues ahorita es un tema ahorita prioritario, ¿no? No nada más en un ámbito del sector gobierno, creo que en todos los sectores se está moviendo hacia allá. ¿Hace falta una política industrial en nuestro país? ¿Tú qué opinas de tener políticas industriales, por ejemplo, subnacionales? Son muy importantes. La política industrial nacional va a ser un marco. La parte regional es muy importante y tenerla organizada es aún más importante. En unas pláticas con el profesor Laborde nos decía que cuando llegaba la inversión extranjera directa, los estados se canibalizan entre ellos y les dicen, mira, de Chihuahua te va lo que pasó con Tesla. Te van a regalar el terreno, oye, yo te lo regalo y aparte te construyo la barda. Oye, los empleados que hagan la barda son del Estado mexicano. Y entonces los estados empiezan a competir por atraer la inversión. ¿Qué es lo que sucede eso? La competencia reduce el precio y se vuelve un entreguismo total. Sí es importante políticas subnacionales para organizar el desarrollo. Cuando no existen, se generan polos productivos específicos, que es lo que sucedió en México, se desencadenan atrasos en otras áreas, en otros estados, y se canibaliza la inversión extranjera. Sí tiene que haber una nacional que establezca un marco regulatorio y ya políticas nacionales que también aprovechen las capacidades productivas locales, dependiendo de la cantidad de recursos que tiene cada estado. Sí, o sea, bueno, vamos agregando, o sea, realmente es priorizar sectores, ¿no? O sea, realmente creo que algo que puede funcionar para el tema de la política industrial a nivel nacional es priorizar sectores a nivel subnacional o regional, como lo queramos poner. Y también de esa forma diversificas y creo que el desarrollo industrial que finalmente buscamos va a ser mucho más equilibrado. Exactamente, y se va a impulsar el desarrollo de todos los estados. Cuando nosotros decimos, hay que apoyar la industria automotriz, sí, pero sabemos dónde está la industria automotriz. Si enfocamos todas nuestras fuerzas a esa industria nada más, pues vamos a dejar desprotegidos otros estados. El corte nacional es qué industrias benefician a todo el país y ahora cada estado cómo puede aprovechar esos desarrollos. O encadenar. Entonces, este es el encadenamiento, o sea, o sumarte o sea, no necesariamente sabemos dónde está ahorita, que puse el ejemplo del sector automotriz, dónde está concentrado hoy en día en nuestro país, sabemos dónde está, pero pudieras encadenar, ¿no? Para promover e impulsar este desarrollo equilibrado, pudieras encadenar a otros estados, por ejemplo. Exacto, por ejemplo, la parte automotriz está en la parte del Bajío, la principal producción de acero está en la parte de Michoacán. Se suman a la cadena. Ahí se pueden sumar a la cadena. Y entonces podemos, y la parte de las minas están un poco abajo, y entonces la necesidad de mano de obra está un poco a la izquierda, y entonces vas encadenando todo el país, exactamente. Pero solo se puede con un marco nacional que le dé una pauta a los estados. Sí. Muy bien, tenemos otra, por favor, dos más, por favor, vamos contigo, compañero. Sí, muchas gracias. Perdón. Entendería yo que para una política industrial exitosa se requieren instituciones pues, fuertes, un personal bien preparado, etcétera, ¿no? En el panorama o en el contexto actual de México, ¿dónde ves áreas de oportunidad con relación? Estoy pensando, por ejemplo, en bancos de desarrollo o, no sé, en la misma Secretaría de Economía, en fin, ¿dónde ves esas oportunidades de a lo mejor fortalecer institucionalmente entidades que deberían de guiar una política industrial exitosa? ¿Cómo ves en términos generales este aspecto? Yo creo que fortalecer la banca de desarrollo es algo muy importante. Actualmente la mayor parte del crédito es crédito de consumo, principalmente tarjeta de crédito. Y si le sumamos el alto contenido de importaciones, pues lo que sirve ese crédito es para importar cosas. Sí es necesario fortalecer la parte de banca de desarrollo, consolidar inversiones nacionales que generen esos recursos. Creo que también es muy importante desde la Secretaría de Economía y desde las Secretarías de Economía locales
fomentar un desarrollo conjunto, ¿de acuerdo? A veces lo que sucede es que la nación y el Estado federal toma la decisión de un camino, pero no necesariamente el Estado, la parte estatal o municipal conoce ese camino. Entonces, cuando llega la inversión, pues ya están los proveedores, ya está la cadena armada y el Estado ya no tiene forma de sumarse. Creo que la comunicación entre ambos es muy importante. ¿Cómo se puede lograr esa comunicación? Creo que a través de la especialización o a través de la relación academia, empresa, gobierno, que le dé seguimiento a esos planes de inversión, ¿no? Se va a hacer el transísmico, sí. ¿Cómo puede aportar el Estado? ¿Qué capacidades locales tiene? Y cómo le puede aportar a esa entidad. Creo que esos dos puntos son los más importantes. Tenemos las condiciones, sí, hace falta fortalecer la comunicación para poder lograr ese punto y la banca de desarrollo es vital, pero sí se ha ido, pues lo que pasó con Citi, ¿no? O sea, Citi Banamex abandonó su parte de banca de desarrollo, banca de inversión, dejó lo que lo sosteniera la banca comercial. Lo mismo le pasa a BBVA, pues, su banca comercial, pero no tiene como esa parte de banca de desarrollo que sí es muy, muy necesaria. Muchas gracias.